Bueno, luego de la brillante exposición del ingeniero Quevedo, hemos visto algunos aspectos muy interesantes que él está planteando con respecto al sector público, que en este momento está en una situación de... es anacrónico el sector público en este momento, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero propone las nuevas funciones de la Contraloría, lo cual a mí me parece muy interesante porque en este momento los contralores están más preocupados en saber si respetamos punto a punto la ley de contrataciones, pero no ven el resultado. Yo creo que eso ya ha pasado hacia el pasado. Tenemos ahora la exposición del ingeniero Félix Delgado Pozo, que va a disertarnos sobre adendas y adicionales. El ingeniero Félix Delgado es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, posgrado de Vivienda en Planeamiento en el Centro Iberoamericano de Vivienda y Planeamiento, tiene un diplomado en arbitraje, diplomado en Derecho Administrativo, presidente del Tribunal de Contrataciones del OCE. Dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Félix Delgado Pozo, para el cual pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Me toca exponer el tema de adendas adicionales, que es un resumen de un artículo que se publicó en la revista del Consejo Departamental en el mes de marzo de este año. Y quiero hacer una pequeña introducción indicando de que este artículo se originó por el tema mediático, tengo que decirlo, de la confusión y el error que había en que toda obra que tenía una adenda introducida en el contrato era sinónimo de corrupción, que toda adenda que se generaba dentro de una obra era sinónimo de una ilegalidad. Y eso no es así, lo cual tampoco quiere decir que no hayan existido obras que tengan ese problema. Por eso es que comienzo con la primera parte con el primer párrafo de esta exposición, indicando que algunas empresas y sus ejecutivos implantaron procedimientos de carácter delictivo durante el desarrollo de sus actividades que derivaron en el incremento del costo de las obras ejecutadas. Esto ha ocurrido, está ocurriendo, pero no obstante ello resulta incorrecto generalizar que todo incremento en el costo de las obras por diferencia resultante entre el valor final invertido versus el valor inicial contractual es sinónimo de corrupción. Simplemente más adelante voy a explicar por qué eso es así y cómo se puede detectar con facilidad estos puntos críticos. Se debe discriminar cuando estas adendas tienen un delito intencionado, aquellas que deliberadamente corrigen un plano o un expediente técnico con el objeto de incrementar el costo, de lo que es un error técnico o administrativo. Todo expediente técnico puede tener un costo dentro de sí y eso debe corregirse para que la obra pública cumpla con su objetivo, con el fin por el cual ha sido diseñada. Esto tiene un antecedente muy importante. En el año 2006, cuando era decano nacional, el ingeniero Héctor Gallegos, ilustre ingeniero, emitió un comunicado a la opinión pública cuyo título es "El CIP precisa la correcta aplicación de las normas sobre adicionales de obra". Es decir, ya en aquella oportunidad habían inconvenientes en cuanto a la interpretación de una adicional de obra dentro del costo de la obra misma. El CIP, en su calidad de institución autónoma, con personería de derecho público interno, representativa por ley de la ingeniería en el Perú y en cumplimiento de su obligación de promover, normar y controlar el desarrollo de la ingeniería peruana y el ejercicio de la profesión. Ese es el marco en el cual se desarrolló este comunicado. Lo principal que contiene este comunicado, lo voy a leer aquí porque son temas bastante importantes y que están permanentemente actualizados.
entre el momento en que se diseña una obra y el momento en que se ejecuta, sobrevienen cambios originados en la variación de factores de distinta naturaleza, provenientes del entorno, más allá de lo que razonablemente sea aconsejable prever. Es decir, desde el momento de la fecha en la cual se concluye el expediente técnico hasta el momento en que se inicia la obra, pasan algunos meses normalmente y a veces inclusive hasta años. Obviamente que también esto se actualiza, pero la actualización de estos temas, de estos puntos que deben mejorarse en el expediente técnico, requieren una ejecución de los ingenieros a través de su arte y de su conocimiento puestos al servicio del hombre y la sociedad. Eso significa que los ingenieros que tienen a su cargo la actualización de estos expedientes técnicos que han tenido alguna modificación por un factor externo, un factor exógeno, deben tener el suficiente cuidado profesional que estas modificaciones permitan optimizar el diseño y ajustarlos a la exigencia de la realidad. Los presupuestos adicionales se derivan, por tanto, de hechos perfectamente normales en la ejecución de las obras, en cuya implementación se subsanan las omisiones o deficiencias del expediente técnico original del proyecto. Es lo que contiene, en resumen, el comunicado emitido por el ingeniero Gallegos. Los presupuestos adicionales causados por la realidad existente, tal como se comentó hace unos minutos, actuando sobre factores que deben considerarse en las necesidades técnicas del proyecto, muchas veces se derivan de diferencias en aspectos técnicos de geotecnia, geología, hidrología. O sea, hay aspectos técnicos que van a influir en la modificación de estos proyectos y que van a generar los costos adicionales. Estas modificaciones se regularizan con adendas en el sector público o con órdenes de cambio en el sector privado. Toda modificación necesariamente tendrá que ser implementada en obra con la debida autorización del propietario. Es obligación y responsabilidad de los ingenieros encargados de implementación que cumplan las buenas prácticas de ingeniería y que la calidad final de las obras cumpla con el objetivo de prestar calidad de servicio. Este es lo importante. Toda modificación debe estar encuadrada en el objetivo que debe cumplir esa obra. Sin riesgo para los usuarios, evitar la pérdida del valor de la propia inversión durante toda la vida útil de la infraestructura. Estas modificaciones ocurren en obras públicas y privadas. Además, en el caso de las obras públicas están los fondos públicos y el interés público. Hay que tener cuidado cuando se analiza una obra pública, porque no necesariamente son mejores por irrogar un menor costo inicial. Las obras públicas cumplen un servicio público para el bien común y no necesariamente tienen que tener el enfoque de una obra privada. Además de las consideraciones técnicas, ocurren también causales exógenas al proyecto que tienen gran incidencia en las modificaciones contractuales. Estas modificaciones, pues, obviamente no tienen ninguna relación con el expediente técnico que generan en cualquier momento que se va a ejecutar la obra. Tenemos la conflictividad social inesperada, expropiaciones, interferencias desconocidas con servicio público y también con retos arqueológicos. Es importante remarcar que todos los adicionales están dentro del marco de la normativa. Esta normativa está contemplada no solamente en las actuales leyes de contrataciones y sus actualizaciones continuas, sino también desde la época del REGAC y del RULCOP, que tienen una vida aproximadamente unos 40 años en este momento. También contemplaban el tema de los adicionales como puntos que tenían que ser modificados, en su oportunidad. El tema de los expedientes técnicos
Toda obra para ejecutarse requiere un expediente técnico. El expediente técnico, como sabemos, pues está conformado por los estudios, tanto estudios básicos o ingeniería de detalle. Pero es mayor, el expediente técnico está demostrado que cuando un expediente técnico tiene un nivel o una calidad deficiente, genera mayor cantidad de obras adicionales. ¿Eso qué significa? Significa que el expediente técnico que tenga estudios complementarios o un buen nivel técnico va a generar un menor número de obras adicionales. En marzo del año pasado hubieron un taller del UNOPS en el cual determinó que hay una relación, una vinculación directa entre la calidad del expediente técnico y el número de las obras adicionales que se habían generado. También influye aquí el costo de un expediente técnico. El costo de un expediente técnico se supone que debe estar bordeando en estos momentos un promedio del 3%. Lamentablemente en algunas entidades del sector público se consideran 1 o 1,5%. Pareciera que en el sector público, en algunos sectores públicos, si es que el costo del expediente técnico lo reducen el costo de la supervisión, acortan el plazo de ejecución de obra, creen que han conseguido una buena solución para hacer una obra más barata y en un menor plazo. Al final es todo lo contrario. El sistema de contratación. Sabemos que el sistema de contratación es de suma alzada y a precios unitarios. Conocemos por el reglamento lo que corresponde a suma alzada y precios unitarios. Pero en este caso también, en el taller de UNOPS, se analizó de que así como se ha ido depreciando el valor de los expedientes técnicos, también ha ocurrido lo mismo en el tema de las supervisiones. Hace algunos años atrás el reglamento de contrataciones establecía hasta 10% del costo de la supervisión. En este momento está también variando alrededor del 3%. La supervisión es importante para poder controlar la obra, sea que se ejecute por el sistema de suma alzada o el sistema de precios unitarios. La función del supervisor es decisiva para poder determinar las cantidades precisas de las obras ejecutadas en precios unitarios o el cumplimiento de los planos en caso de suma alzada. ¿Cómo identificar adicionales y deductivos correctos y si existe o no sobrecostos? En el caso de que la obra ya se esté ejecutando, uno puede preguntarse cómo se determina si estos adicionales que se han incluido en la obra son correctos y si existen o no sobrecostos. Aquí hay que hacer 3 preguntas y que depende la respuesta para poder determinar cuál es el resultado. Si el adicional ha sido imprescindible para corregir una omisión o mal diseño para lograr que la obra cumpla con su objetivo, ese adicional ha sido necesario para que se ejecute la obra. Si el adicional ha sido incorporado en su totalidad, porque ocurren a veces adicionales en el papel que no han sido incorporados, eso también es fácil de detectar. Más adelante voy a comentar algo al respecto. Igual, si el monto del adicional ha sido bien calculado, manteniendo los precios unitarios contratados y otros puntos más del contrato. Igualmente, cuando se concluye una obra, es importante conocer si es que los adicionales que están en las adendas al contrato han sido todas bien ejecutadas y han cumplido con todas las disposiciones técnicas normativas. Por eso es que todo esto está detalladamente documentado en la liquidación de la obra. La liquidación de la obra contiene una cantidad grande de información, tiene folios, planos del as-built o como construido,
fotografías, en fin, contiene documentación e información importante. Esta documentación está en poder de la entidad que es la receptora de la liquidación, la cual la revisa y aprueba en caso de alguna duda posterior, se puede auditar con testigos físicos obtenidos en la obra ejecutada. Regresando a este tema, quiero comentar algo más. En la liquidación de la obra, es la forma, la manera de poder ubicar si es que esos adicionales han sido bien elaborados o bien introducidos dentro de la obra. Porque haciendo un análisis exhaustivo se puede conocer efectivamente si esa obra ha sido bien conducida o no. Respecto a los expedientes técnicos, el expediente técnico debe ser revisado al concluirse para su aprobación por la entidad pública correspondiente. Lo recomendable es que tenga un paso previo a su aprobación, luego de haberse ejecutado el expediente técnico, mediante una compatibilización. Esto es muy importante porque muchas obras que no compatibilizan planos y que no compatibilizan proyectos generan una serie de deficiencias posteriores. Para los adicionales hay una serie de filtros que ocurren durante la ejecución de la obra. El primero es que el contratista debe ejecutar o debe presentar la solicitud de los adicionales con un expedientillo bastante bien fundamentado. El siguiente paso, la supervisión debe analizar este expedientillo y verificar para que emita su opinión si corresponde o no el adicional. Y finalmente, el informe de la supervisión debe llegar a la unidad ejecutora para que también haga una tercera revisión y pueda saber si es que el expedientillo está en condiciones de ser aprobado mediante una resolución pertinente. La Contraloría General de la República también tiene toda la injerencia cuando la sumatoria de los adicionales menos los deductivos vinculantes pasan el 15%, necesariamente tienen que ser verificados por la Contraloría, aunque la Contraloría tiene la potestad de entrar en cualquier momento a la obra. Aquí hay un tema bastante importante para poder conocer si una obra tiene características similares a la que se va a ejecutar. Para poder tener un costo estimado como una primera aproximación. Por ejemplo, si se va a construir una vivienda o un grupo de viviendas, lo recomendable es trabajar por metro cuadrado, pero yo diría sin acabados, porque la estructura, el casco habitable, que es lo que se conoce, eso varía muy poco en la parte estructural y de servicios cuando se trata de viviendas simples. Igual en el caso de carreteras o de ferrocarriles, canales, etcétera, de acuerdo a la orografía también hay un costo estimado por kilómetro de obra ejecutada. Al realizar estas comparaciones hay que tener en cuenta que los costos no consideran los impuestos, considerando que el 18% que existe en el Perú es uno de los más altos que hay en el mundo. No debe incluirse costos financieros, no debe incluirse el mantenimiento y costos de operación, sino el costo directo principalmente. Haciendo un comparativo de estos costos con el de la obra ejecutada, uno puede tener un primer acercamiento para poder saber si esta obra está dentro del margen de los costos correctos. Aquí es importante algunas muestras de 8 obras emblemáticas que se han ejecutado a nivel mundial en varios países del primer mundo, en Australia, China, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda y Emiratos Árabes Unidos. Estas obras se va a ver a continuación. Voy a avanzar porque ya me han puesto la tarjeta roja. Por ejemplo, la obra de ópera de Sydney en Australia. Esta obra
duró desde el año 57 al 73, 16 años, y su costo, que se inició en 5 millones, concluyó en 102 millones, creció en 14.5 veces. Igual incremento, no igual, pero un incremento también fuerte, ocurrió en una edificación en los Emiratos Árabes Unidos, que la obra comenzó en el 2004 y creció 1.7 sobre el costo inicial. Voy a ir ajustando un poquito la información por factor tiempo. Tenemos el aeropuerto de Hong Kong, que durante 3 años de ejecución el costo se incrementó en 8.2 veces, partiendo de 2.45 billones. La presa de Tres Gargantas en China comenzó con 56 billones y se incrementó 4.3 veces, y es una obra que demoró 16 años. El túnel de San Gotardo en Suiza, la obra se incrementó en 1.4 veces. En la gran excavación de Boston en Estados Unidos, el Eurotúnel entre Francia e Inglaterra y el Plan Delta en Holanda. Todas estas obras que han sido ejecutadas por empresas constructoras de primer nivel, con toda la tecnología a la mano y con todos los cuidados financieros y de control, tuvieron estos incrementos, no solamente en el costo de la obra, sino también en el plazo de ejecución. Lo cual significa, pues, que una obra que se incremente en su costo, cuando ello ha sido justificado, no significa que haya existido una malversación o corrupción. Significa que la obra ha requerido una modificación, que esa modificación ha tenido un costo determinado y que ese costo ha significado, pues, un incremento en el egreso. Ese es el mensaje finalmente que he querido mostrar. Todas las obras que se ejecutan y que se han incrementado no necesariamente significan una corrupción en la ejecución de la obra. Bueno, estos eran temas suplementarios, eso es todo. Muchas gracias.